Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. La verdad que siempre es grato estar con ustedes acá. El Señor sabe cuánto me alegro cuando puedo ver sus caras y estar con ustedes y mucho más compartir la palabra con ustedes. Es de verdad de gran bendición y me identifico con Pablo cuando escribe las cartas y decía a los colosenses cuánto deseo verlo, a los efesios, que quería ir a visitarlos. Así me siento yo con ustedes. Así que gracias, de verdad. Acompáñenme a orar, por favor, para que el momento ahora sea el Señor hablando. Mi voz sea la que se escuche, pero sea su palabra la que llegue a nosotros. Dios, gracias por la oportunidad de darnos un día más de vida. Es un regalo inmerecido, al igual que tu salvación. Y te alabamos y te damos gracias por eso. Tú eres digno de toda honra y gloria y te pedimos para que en este momento podamos tener nuestros corazones y nuestras mentes enfocados en ti. Quita en este momento cualquier distracción de nuestras mentes, cualquier cosa que nos afane, podamos entregarla en este momento a ti, descansemos en ti y podamos, Señor, escuchar atentamente tu palabra y hables a nuestros corazones. Convéncenos del pecado, confirma nuestras creencias y ayúdanos a hacerte cada día más fieles y obedientes. Amén. El pastor Lili me pidió que lo cubriera hoy porque hoy está, como saben, visitando la iglesia de Manuel y me dijo que el tema que están tratando en este mes es la familia. O sea, él no me dijo nada específico sobre lo que quisiera que yo predicara, pero sí me dijo de lo que sea el tema de la familia. Así que estuve orando y leyendo y meditando. Y cuando toca así predicación temática, siempre yo creo que hay un poquito más de trabajo porque no es tan sencillo como leer en el texto y explicar el texto, sino que hay que desarrollar un tema. Y el título de la predicación hoy es Cuando la bendición no parece bendición. Cuando la bendición no parece bendición. El mundo está hablando siempre mal de la familia. Sabemos que está dominado por Satanás y la mentira. Sin embargo, culturalmente hablando, desde siempre, la familia ha sido bien vista. Esto es por cristianos y no cristianos, en términos generales. Porque aún una persona no cristiana se casa y nadie llora de tristeza, la gente se alegra porque hay una boda, se viste bien para la boda porque es motivo de alegría. Una persona no se queda embarazada y en el momento del embarazo también hay alegría previa que nazca con el baby shower y hay alegría cuando nace el bebé. O sea, la familia en términos generales sigue siendo culturalmente bien vista. La gente celebra estas cosas cuando sucede. Pero Satanás, que su arma principal es el engaño, ha estado siempre atacando lo que Dios creó como bueno. Y está encargando de atacar el matrimonio, el rol de padre, el rol de madre, atacando a los hijos, o el rol de los hijos y su importancia y su valor. Y al punto donde ya hoy hablar de familia en esta sociedad ya no es tan sencillo como decir sí la familia, sino que inclusive hay que ponerle apellido. Ahora hay que decir la familia tradicional porque ahora se supone que hay más tipos de familias. Y cuando se habla de tradicional nunca se hace en un buen sentido, se hace normalmente, el que habla de esa manera habla despectivamente como eso es anticuado, eso viejo, eso que ya pasó de moda. Y al mismo tiempo, cuando se dice familia tradicional, están dando a entender que hay otras familias. Y esas otras familias son familias en las que no hay matrimonio, familias en las que voluntariamente está la mujer sola o el hombre solo con sus hijos. Digo voluntariamente porque sabemos que hay condiciones como muerte y otras cosas que pueden suceder. No nos referimos a eso. Estamos hablando también de que ahora consideran familia dos hombres e hijos, o dos mujeres e hijos, o
aún más loco tener más de 2 padres juntos. Esto de familias de poliamor, donde hay 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre. Eso existe ya. Y todo eso se considera dentro del grupo de familia, y están procurando que inclusive los niños en programas formales de educación lo aprendan. Todo esto no hay que buscar mucho para saber de que esto es obra de Satanás. Él es padre de mentira y él lo que quiere desde el principio es engañar. Esta situación de la mentira de Satanás no se queda solo en la familia, afecta y ataca a la mujer y al hombre, y en su masculinidad y su feminidad. Devalúa a la mujer y devalúa al hombre. Al hombre lo trata de hacer más femenino y a la mujer la trata de hacer más masculina. Quedan las mujeres tratando de hacer los roles de los hombres y los hombres tratando de hacer los roles de la mujer. Y cada vez que no se cumplen los roles de Dios, hay sufrimiento en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Siempre que no se cumplen los roles de Dios, hay sufrimiento, y todo es obra de Satanás. Ha afectado Satanás también atacando a los hijos, porque aunque todavía cuando hay un embarazo la gente se alegra, lo que sigue permeando en la sociedad es que tal vez tener hijos no sea tan necesario tenerlo en una cierta edad, no esperamos más, o tal vez no es bueno tener tantos. Y la mentira de Satanás sigue calando. Pero lamentablemente, la mentira de Satanás no se ha quedado fuera de la iglesia. La mentira de Satanás, en sus ataques, en sus disparos, le ha dado al blanco y ha golpeado a la iglesia. Y si fueran balas o dardos, como dice Efesios, y la iglesia se pudiese ver como una persona real, veríamos varios dardos en el cuerpo de la iglesia, porque han entrado las mentiras de Satanás a la iglesia. Porque ya no es solamente iglesias que toleran, porque se empieza tolerando, como que esto puede ser, tal vez esta filosofía es buena, sino que pasa el nivel y ahora ya hay iglesias que lo promueven. Y cuando lo promueven, inclusive lo promueven desde el ámbito cristiano, tratando de justificar la mentira de Satanás con la palabra de Dios. Hace muchos años, un filósofo, pero también teólogo cristiano, llamado Francis Schaeffer, dijo: ¿quieres saber qué va a decir la iglesia en 7 años? Mira qué está diciendo el mundo hoy. Porque así de progresivo es. Empieza el mundo y en un tiempo la iglesia está haciendo exactamente lo mismo. Y pueden ustedes hacer esa investigación en la historia. En los años 70, 60 se popularizaron ciertas cosas en cuanto a temas de anticonceptivos y otras cosas más específicas. En ese tiempo la iglesia en general lo veía como horrible. Y tal cual Francis Schaeffer dijo unos años después, una década después, esto es normal y tiene aceptación de una manera diferente. Y lo mismo con el divorcio, lo mismo con el recasamiento, lo mismo con hoy por hoy la comunidad LGBT o el pecado de la homosexualidad. Hace días, me enteré que en la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos van a invitar a que hable una mujer en una conferencia que es para mujeres. Y el tema de la conferencia es creadas a su imagen. Perfecto. Pero una de las que va a hablar, esta mujer en particular, acaba de escribir un libro en el que ella justifica que ser creada a la imagen de Dios incluye también ser gay. O sea, que ser gay no escapa de la realidad de ser creado a la imagen de Dios. Y esa mujer que escribió ese libro va a hablar, ya no solamente en la iglesia donde ella está, que por cierto, ella es esposa del pastor, sino que ahora va a hablar a la convención. Imagínense que por aquí, para la reunión anual de la convención, que inviten a una persona así. Pero esa persona es miembro de una iglesia bautista, no estamos hablando de una iglesia, uno diría,
de prosperidad o de otro tipo de locuras, pero están enseñando eso ya. Esto no es, me gustaría decirle que estoy inventando el ejemplo, pero esto es real. Esto está pasando hoy. Entonces, todo eso es la evidencia de que los ataques de Satanás en muchos casos han sido exitosos. Sus dardos llegaron, golpearon. Y en gran parte, los ataques de Satanás pegan, porque yo creo que muchas veces la iglesia no sabe o no se prepara bien para los ataques de Satanás. Es decir, cuando pensamos en que Satanás nos ataca, normalmente lo que más uno puede escuchar con cualquier persona cristiana, se pueden imaginar como me van a hacer brujería, o voy a quedar endemoniado, o me están haciendo, no sé, algún amarre o algún tipo de satán, algún rito satánico, algo así. Pero eso también es mentira de Satanás, porque mientras más te preocupes de cuidarte de él así, menos te cuidas de donde él realmente te ataca. Aquí en Panamá hubo una historia que me recuerda mucho eso, porque la ciudad de Panamá Viejo, hoy en ruinas, si ustedes han pasado por allá, lo han visto, ¿no? La famosa torre que era la iglesia. Cuando ustedes conocen la historia de cómo esa ciudad fue destruida, da risa, porque Henry Morgan quería retirarse. Él era el pirata más famoso de ese tiempo, y él dice, ya no voy a hacer más pirata, ya llegué, me voy a jubilar. Pero el lugar más codiciado de ese tiempo era Panamá, porque aquí pasaba todo el oro del sur y mucho del oro de las Antillas, así que había que pasar a Panamá, y quien no había venido a Panamá tenía que destruir Panamá. Y la ciudad más importante en ese momento entonces era Panamá. Ya había pasado a ser Portobelo, ahora ya era la ciudad de Panamá en el Pacífico. Y la ciudad de Panamá estaba fortificada, pero toda su fortificación daba al mar, porque ellos se preparaban de que cualquier ataque marítimo, la parte trasera de la ciudad, que es la que da con el norte, no estaba para nada protegida. Porque pensaban, ¿cómo va a llegar un ataque por ahí si para que alguien nos ataque tienen que llegar acá a Colón, destruir San Lorenzo y Portobelo? No, eso no va a pasar nunca. Bueno, y sucedió. Henry Morgan destruye San Lorenzo y Portobelo, y cuando llega a Panamá, que está listo para pelear, se da cuenta que no tiene que pelear. Porque cuando entra, toda la parte trasera de la ciudad está totalmente abierta y descuidada. Tenían murallas, pero en el lugar equivocado. Todos los soldados y murallas de la ciudad de Panamá estaban hacia el mar, y él venía por atrás como si nada, porque esperaban el ataque por donde no venía. Los cristianos estamos así muchas veces con Satanás. Buscamos cuidarnos de ataques de él, pero la mayoría de las veces ignoramos que nos ataca por otro lado. Y una defensa mal ubicada es como si no hubiese defensa. Satanás, dice la palabra, que es padre de mentiras. Jesús lo dijo. Cuando habla con los fariseos, les hace ver que ellos eran de su padre el diablo, porque su padre el diablo es mentiroso desde el inicio. Y lo que más identifica a una persona con Satanás no es que haga ritos satánicos, no es que mate un gato y que lo ofrezca a él. Lo que más lo identifica a una persona con Satanás es la mentira. Y ese es el pecado que hasta personas cristianas más desprecian. Una mentirita, ¿qué tiene de malo? Cuando mentimos, más nos parecemos a Satanás. De hecho, cuando usted ve en la historia qué es lo que más Satanás hace, su primer ataque a Eva, como en forma de serpiente, no fue que la picó, no la mordió, no le pasó veneno, no sacó su veneno y que le cayera en el ojo o algo así. Tampoco fue como una boa y la apretó y la estranguló y la obligó a que fuera a agarrar el fruto. Satanás ni la tocó. Satanás solamente le habló. Pero le habló mentiras. Mentiras sutiles que parecían verdades, que parecían atractivas. Y Eva cayó.
Y cuando Satanás tienta a Jesús, ¿cómo lo hace? ¿Acaso le pone algún tipo de demonio que lo atormentara o le manda brujos que estuvieran alrededor de Jesús? Para nada. Le habló, Satanás le habló a Jesús. Y pónganse a pensar, Satanás está hablando con Jesús y él sabe quién es Jesús. Así que él tiene que ir con su mejor arma. Y Satanás no pensó que su mejor arma fueran los demonios. Satanás sabe que su mejor arma es la mentira. Así que se fue a enfrentar con Jesús no mal preparado. Él sabía que tenía que ir con su mejor arma, la mentira. Pero es la mentira de Satanás posiblemente lo que más descuidamos como cristianos. Y por eso nos pega. En Efesios 6, cuando se habla de la armadura del cristiano, pueden buscarlo, Efesios 6, 16 y 17. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que nos previene de los ataques de Satanás es la fe. Y la fe es creer la verdad de Dios. Hay que orar. Yo no digo que no oremos. Pero la lucha espiritual con Satanás es una lucha en la mente, en el corazón. De ¿creo la mentira o creo la verdad? Y aquí viene una situación complicada que no quiero ignorar y que vamos a tocar. ¿Qué pasa cuando la bendición, cuando lo que Dios dice no parece bendición? Y parece que la mentira de Satanás, que en ese momento no quiero pensar que es mentira de Satanás, es realmente la verdad. Porque ese es el dilema. Porque hoy todo el mundo dice, nadie que yo vaya y le pregunte públicamente, ¿tú crees que los hijos son bendición? Gracias, hermano. Uno dice amén. Perfecto. ¿Y cuánto tuviste? Ah, no, yo uno nomás porque la cosa está dura. 2, 3. Pero son bendición, pero no lo quiero. O no lo quiero todavía. Y eso se ve en la iglesia. Y le doy un testimonio. Cuando mi esposo y yo nos casamos, previo a casarnos, tocamos ese tema. Y yo no entendía todas las cosas como el Señor me ha permitido entenderlas después. Y en ese tema de los hijos, nosotros, algo que teníamos claro, equivocadamente, era que de una vez que nos casamos, no queríamos tener hijos. Al principio no. Hay que gozar del matrimonio. Y ese pensamiento, esa opinión, la compartimos con muchas personas, incluso en consejería prematrimonial. Y nadie nunca dijo, no, hermano, ¿qué le pasa? Mire, que lo sé, qué buena decisión. Qué cosa más sabia de prepararse, que en verdad. Y bueno, eso también muchas veces tiene consecuencias negativas, físicas, ¿no? Porque no estamos viviendo el diseño de Dios. Nadie nunca dijo nada al respecto. Y bueno, el Señor después nos confronta y nos hace entender su verdad, y por su gracia y misericordia hoy tenemos a nuestra hija, y si quiere, ojalá podamos tener más. Pero el punto es que fuimos víctimas también de creer la mentira de Satanás en un momento. Algunos dirán, lo que pasa es que el tiempo es difícil, mira, el mundo cada vez va de mal en peor, o la cosa está dura económicamente, o no tengo espacio, o quién sabe. O quiero hacer mi carrera profesional, porque es más importante eso. Y entonces son las mentiras que Satanás dice, porque la mentira tenemos que recordar, las mentiras de Satanás nunca se van a ver como feas, jamás. Lo que él le dijo a Eva, eso sonaba muy bonito. Come para que tú también seas como Dios. Él no le dijo come para que te mueras, come para que sufras, come para que disfrutes. Él te está privando de algo bueno. Lo que le dijo Jesús, él no le dijo
ahora vas a ser un derrotado porque me adoraste. No, al contrario, ahora vas a tener todo lo que viniste a buscar. Los reinos van a ser tuyos. Él no le dijo nada feo. Las mentiras de Satanás suenan atractivas. Y como consecuencia, porque no nos dice nunca las consecuencias, comenzamos a sufrir. ¿Qué pasa cuando creemos la mentira de Satanás? Cuando creemos las mentiras, y no es necesario que diga de Satanás porque todas son de él, nos privamos de poder ver la bendición de Dios. No vemos la bendición de Dios. No podemos ver su gloria. No podemos ver a Dios en su esplendor, en su gozo, cuando creemos las mentiras. Pero tenemos que luchar con las realidades. Porque me va a decir alguien y lo entendería. Esta es la parte donde nos toca ver la realidad cruda. No, lo que pasa es que ¿cómo le digo bendición a mi hijo que no me deja dormir en la noche? O ¿cómo le digo bendición a mi hijo que es grosero, que me falta respeto? ¿Cómo le digo bendición a mi hijo que es mal estudiante? ¿O cómo le digo que mi hijo es bendición cuando no hace caso? ¿Cómo le digo bendición a mi hijo si está enfermo? Si vive en una condición de salud constante. ¿Cómo puede ser bendición ese trabajo constante de tener que estar en el hospital con él? Me sale con un montón de condiciones médicas y eso. ¿Cómo le digo bendición a mi esposo? Pastor, usted no conoce a mi esposo. Que mi esposo es todo lo que me diga, ¿no? Y puede que sea cierto. Amargado, peleón, fresco, perezoso. Hace rato le dije que regala la pluma del fregador y todavía en un año ya ahí. Ese por mientras se quedó para siempre. O mi esposa, ¿cómo le digo bendición a mi esposa? Mi esposa es como dice la Biblia, esa gotera constante ahí, dice. Usted no sabe, pastor, que usted no está en mi casa. ¿Cómo? Y todas esas cosas son realidades, no estoy hablando por cosas hipotéticas. No estoy hablando por ningún caso particular, que no conozco su vida, pero esas son cosas que pasan. Entonces, ¿cómo digo que hay bendición ahí? ¿Cómo me puedo alegrar en eso? Entonces, que a mí la bendición no me tocó, el matrimonio no es bendición para mí. Los hijos para mí también no fueron bendición. Tal vez Dios me está castigando con mi esposo para que aprenda y humille. O tal vez Dios me está castigando con mis hijos por mis pecados pasados. Y ahora me trataron de estos hijos así. Que me toca lidiar, que me saquen canas y que... Todo esto de reacción negativa hacia lo que Dios dice que es bueno es exactamente lo que Satanás busca. Exactamente eso. Leamos un momento la verdad de Dios. Lo que Dios dice. Luego vamos a hacer un contraste. Proverbios 18:22 dice: el hombre que hay esposa, estoy leyendo aquí la versión de la traducción bien. El hombre que hay esposa encuentra un tesoro. Un tesoro. Si usted está casado hoy, varón, su esposa, dice la Biblia, no lo digo yo, es decir, dice Dios, su esposa es un tesoro y recibe el favor del Señor. Olvídese por un momento de lo que usted esté pensando ahora mismo, que usted no conoce a su esposa. La Biblia dice que su esposa es un tesoro y recibe el favor del Señor. Salmo 127, 3 al 5. Los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. O sea, es bueno tener hijos siendo joven, obviamente en el matrimonio. Dios lo dice, olvídese lo que dice el mundo, lo que usted piensa. La Biblia dice eso. Versículo 5. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. El hombre que tiene muchos hijos, dice la Biblia, es feliz.
O sea, que mientras más hijos se le pone más felicidad, más bendición. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. A los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Que honrar padre y madre se vuelve pesado. El Señor dice, es bueno y te recompensa con ello. Proverbios 17:6. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Ahora, yo creo que esto es más fácil de aceptar, que es difícil ver a un abuelo o una abuela molesta con sus nietos. Pero son una bendición. Salmo 128. ¿Qué feliz o cuán feliz es el hombre que teme al Señor? Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo, y qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor. Aquí vamos a hacer una pausa porque aquí viene la parte de cómo combinamos mi realidad, que no se ve buena o no parece bendición, con la verdad de Dios. Yo creo que el primer problema que tenemos es que no entendemos qué significa bendición. Cuando pensamos en bendición, normalmente lo que pensamos es, yo voy a tener tranquilidad, todo va a estar bien, no va a haber problemas. Lo que nosotros vemos como bueno es simplemente vivir cómodamente. Y eso viene de otro problema, y es que todos nosotros tenemos un pecado muy grande que muchas veces, la gran mayoría de las veces, pasa desapercibido. Y posiblemente en la oración de confesión ni siquiera pasó por su mente confesar que usted y yo somos por naturaleza, de fábrica, egoístas, expertos en egoísmo. Así que cuando yo pienso en bendición, yo siempre pienso en mí y en nadie más que en mí. Porque la bendición es para mí. Y nuestro concepto de bendición está equivocado. Y cuando tenemos una expectativa equivocada, nos vamos a frustrar. Si yo me compro un mono para una competencia de animales que nadan, voy a fallar. Pero me compré una tortuga que puede nadar rápido, pues es un mono. Si fuera una competencia de escalar, me compro el mono. No me compro un perro para un animal que sabe ser limpio, no me compro un gato que sabe cómo limpiarse. Las expectativas equivocadas generan frustración. Y es por eso que necesitamos estar profundamente en su palabra, porque la expectativa correcta de la vida solamente nos la va a dar la palabra de Dios. Más nada. Solo la palabra de Dios. Y tenemos que empezar para entender que la bendición de Dios nunca tiene como fin el placer único de una persona como egoísmo. Nunca. Cuando Dios bendice a Abraham, sí dice algo para él. Serás padre de naciones. Pero después dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham no fue nunca solo para Abraham. Abarcó a su familia y al resto de familias de la tierra que creyeran después en Cristo. Pero esa es la bendición de Abraham. La bendición aquí del Salmo 128 dice, feliz el hombre que teme al Señor. No es nada más para que él sea feliz. Dice, si tú temes al Señor, tú vas a ser feliz, pero tu esposa y tus hijos también. Pero cuando pensamos en bendición, si solamente pensamos en mí, va a haber un problema. Y si en un matrimonio y los dos estamos pensando en solamente nosotros mismos, el problema va a ser más grande todavía. Porque el matrimonio no se trata de qué tanto bien recibo yo. Se trata de qué tanto bien doy yo.
independientemente de quién sea su esposo o esposa. 1 Corintios 13, vamos a ver un momento, es un pasaje que ciertamente fue escrito para la iglesia, pero a mí me gusta hacer la aclaración de que si fue escrito para la iglesia y para cristianos, también sirve para entender lo que es el amor, inclusive en una pareja, porque se supone que el matrimonio correcto es entre hermanos en la fe, así que también aplica. 1 Corintios 13 es famoso por hablar del amor, pero 1 Corintios 13 no es un pasaje romántico en el contexto mundano. Lo han usado, honestamente, no sé por qué, porque 1 Corintios 13 no es bonito nada en ese sentido, mundanamente hablando. Dice, lo primero que dice del amor, el versículo 4, el amor es sufrido. Wow, qué bonito. Sí, porque yo quiero sufrir. El amor no tiene envidia, no se jacta, no se enorgullece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que el Señor nos manda a tener. Decir te amo no depende de cómo me siento. Decir te amo es una decisión consciente y constante de yo voy a amarte, es decir, yo voy a apoyarte, yo voy a respetarte, yo voy a cuidarte, yo no voy a buscar lo mío, voy a buscar lo tuyo. Eso es decir te amo. Para decir te amo no necesito sentirme bien, necesito entender el compromiso que tengo con una persona. Y ese amor que debemos tener entre esposos es el mismo que tenemos que tener entre nosotros como hermanos. Que es el mismo, de hecho se dijo primero para una iglesia. Así que ese amor se tiene que ver entre nosotros. Aunque no estamos hablando en este caso de la vida en iglesia, también aplica y es primeramente ahí. Así tiene que amar a su hermano, soportándolo todo, aguantándolo todo, no se irrita, no busca lo suyo, porque el amor que se describe ahí, que se ve tan difícil, déjame decirle algo, eso no es difícil, ese amor es imposible para usted y para mí. Usted no puede amar así, y yo tampoco. Así que si usted lo que está pensando es cómo hago eso, le ahorro el pensamiento y digo, usted no puede. Usted no puede. Porque, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ese amor de 1 Corintios 13 no es fruto humano, es fruto del Espíritu Santo. Usted y yo no lo producimos. Así que no busque dentro de sí porque no va a salir nada. Lo único que va a salir es un intento defectuoso de amor. Como no va a funcionar, se va a frustrar porque va a ser harto ansioso, porque va a estar contaminado por el pecado y se va a cansar porque esto no sirve para nada. Pero ese amor tiene que entender que viene del Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué hacemos? Lo buscamos a Él. Ser lleno del Espíritu Santo. Busco su palabra, oro. Señor, ayúdame, dame ese amor. Como seres humanos no sabemos amar. Ni siquiera las madres. Porque en Tito 2, Pablo le dice a Tito, dile a las ancianas que le enseñen a las jóvenes cómo amar a sus hijos y a sus esposos. Hay que enseñarle a las mujeres cómo amar a sus hijos, sí, tienen que aprender. Porque si no tienen el evangelio, van a amar mal. Van a amar mal a sus hijos, inclusive a sus hijos. Necesitamos ser redimidos por Cristo para que nos cambie por completo. Y el amor que Él nos pide que tengamos va a venir de Él. Él nos pide que amemos como Él amó. Bueno, necesito que Él mismo produzca en mí eso. Y no es que me sienta a esperar a que Él lo haga y mientras tanto no hago nada. No, yo busco proactivamente obedecer en lo que Él me dice que tengo que hacer
en respetar, en cuidar, en amar, en someterme, en velar por el uno del otro. Y mientras voy obedeciendo, voy orando. Señor, ayúdame, porque hoy quiero amar. Hoy pensé a tener un gesto cariñoso con mi esposa y justo hoy fue grosera conmigo, así que no tengo ganas de darle nada. Pero, otra vez que tengo que amarla como tú me amaste. Y Cristo me ama incondicionalmente cuando todos los días fallo y le peco. Ayúdame a amarte así, porque hoy no siento eso en mí, pero sé que es lo que tú quieres. Sean honestos con Dios y díganle la verdad, pero no dejen de obedecer. Mientras obedecen, ven a Dios obrar. Porque eso es fe. Es creer a lo que Él dice. Usted no ve a su esposa como un tesoro. Lo regalaría y no lo vendería, porque no vale lo que dice ahí que es. Ore y Señor, pide, ayúdame a cambiar mi mente, a verla como es. Y la clave para empezar a hacer eso, empieza por usted mismo. Y aunque Salmo 128 nos dice, el hombre, eso también aplica para la mujer en el sentido de que cada persona debe buscar agradar al Señor para que comencemos a ver su realidad. Esos hijos que hoy no parecen ser bendición, cuando el Señor dice que lo son, cuando dicen que inclusive es bueno si lleno mi casa de ellos, Señor, ayúdame a confiar en ti, porque siempre nuestro problema más grande es falta de fe. El pecado que Jesús más le reclamó a sus discípulos fue su incredulidad. A cada rato, busquen los evangelios. Para la tormenta, hombres de poca fe. Se le olvidó del pan, hombres de poca fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, diría este monte mueve y se ve. Como un grano de mostaza. Y si lo han visto, lo buscan en una semilla sumamente pequeña. Eso dice, usted no tiene ni esa fe. Cuando va del monte de la transfiguración, están sacándolo, intentando sacar al demonio. No pueden. Le preguntan, ¿por qué no pudimos? Jesús le dice, porque no tienen fe. La fe es su problema más grande, la falta de fe. Porque realmente no confían en el Señor. Porque ¿por qué no se casan jóvenes? Porque no confiamos en que de verdad es bueno. Porque no tenemos más hijos, porque yo no confío en que el Señor promete que me sostiene. Y yo tengo que ver cómo yo hago eso, así que no lo hago. Pero cada vez que decidimos creerle al diablo, nos privamos de las bendiciones de Dios. Necesitamos ser confrontados con su verdad y pensar a la luz de su verdad. Los lentes de Satanás nos muestran una realidad distorsionada. Es como que yo saliera aquí y mis lentes tuvieran un filtro rojo y verde y yo dijera, no, el cielo es verde y rojo. Y dependiera muerte que fuera verde y rojo, porque tengo mis lentes así, pero mis lentes están mal. Necesito cambiar mis lentes. Y la única perspectiva correcta de la vida proviene del creador y dador de la vida, que es Dios. Y hoy tenemos esa perspectiva en letras que está aquí en su palabra. Hoy la podemos leer, hermano. Esta es una bendición que por más de 1600 años los cristianos no tuvieron. Por 1600 años no hubo un solo cristiano que pudiese decir que tenían una Biblia completa en su casa. Tenían que escucharla en la iglesia, ciertos manuscritos, pero la Biblia completa de esta manera, como libro normal en su casa, no vino hasta después que la imprenta se inventó, que viene en 1500, cuando se inventa la imprenta. Así que lo que usted tiene hoy es un gran tesoro y sacrificio de muchos hombres de Dios que veían valor en ella. No está para que la deje empolvada o la saque cada vez que viene a la iglesia, o si tiene la aplicación para que nada más vea el versículo de la semana o el versículo del día. Medite en ella. El pasaje en Efesios dice, nos cuidamos de los ataques de Satanás, Efesios 6, con el escudo de la fe. Mientras más yo le creo a Dios, más me protejo de sus ataques. Pero la forma de atacarlo es con su palabra. Necesito conocer su palabra, porque mientras más la conozco, más se refuerza mi escudo, porque más puedo obedecer y andar en fe. Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días
esto es lo que te ha tocado en los afanes de este mundo. Goza de la mujer amada cada día. Salomón dice, eso es lo que Dios te ha puesto, goza de ella. El tema del sexo ha sido otro tema que por mucho tiempo se ha malinterpretado. Hoy por hoy, es un tema que a veces ni se conversa en las iglesias y ni en las casas cristianas. El sexo es bueno. La Biblia inclusive habla de él, pero es bueno en un contexto específico. Pero hoy parece que el sexo bueno, que la mentira que Satanás dice, es cualquier sexo fuera del estándar de Dios. Antes del matrimonio o después del matrimonio, pero con otra persona. Pero nunca la cultura general va a promover el sexo del matrimonio como bueno. Nunca. Eso es como que a cumplir. Y por muchos años la iglesia inclusive también lo vio así, lamentablemente. Pero el sexo dice es para gozarse entre esposo y esposa. Cantares, todo el libro, habla continuo placer entre esposo y esposa. Si esa no es su realidad hoy en su matrimonio, crea a Dios de que eso puede pasar. Porque no depende de usted ni de su esposo, depende de Dios que haga la obra. A que eso llegue a ese punto. Y si hoy no siente porque está molesto o molesta con su pareja, pídele perdón a Dios para que lo ayude a perdonar a su esposo o esposa. Y que Él sea quien nos fortalezca. Y que podamos también decir como el hombre en Cantares o la mujer, qué deleite tengo yo en mi esposa y en mi esposo. Cantares 2:3, como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. Es una mujer hablando de su esposo, no una novia, su esposo. Que ese sea su... Usted pueda decir, eso yo lo digo de mi esposo y lo digo sin mentir, sin aparentar. Y si hoy no estamos ahí, hermanos, entonces necesitamos ir más al Señor. Porque lo que sucede hoy en este mundo es que la iglesia en general, no solo aquí, la iglesia en general, es una iglesia que vive sin gozo. Que vivimos de pura apariencia, de fachada, de que estamos aquí, estamos casados, y estamos bien, estamos mal y sufriendo en el matrimonio, y nos sientan mal, y todo el tiempo no le digo a nadie ni confía en Dios. Eso el mundo lo ve, eso el mundo se da cuenta. Al mundo usted no le engaña con sus fachadas. Y una iglesia que no vive en gozo, no impacta al mundo con luz, como luz y sal, como estamos llamados a hacer. Si realmente no valoramos el matrimonio y lo gozamos como el Señor nos manda y a los hijos, el mundo va a seguir creyendo que la mentira de Satanás es verdad. De que en verdad el matrimonio no sirve, porque me quita libertad, tiempo, dinero, lo que sea. Que los hijos de verdad son un problema. Porque vivimos como si en verdad lo creyéramos. Eso es pecado. Porque estamos creyendo en la Satanás para creer a Dios. Y necesitamos arrepentirnos si estamos creyendo eso. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La verdadera bendición es ser conforme a Cristo. Mi matrimonio tiene el principal objetivo de hacerme más como Cristo. Mis hijos tienen el principal objetivo de hacerme más como Cristo, mientras aprendo cómo amarlos apropiadamente. Y mientras aprendo a hacer eso en la fuerza de Dios, porque si en su fuerza no va a funcionar, en la fuerza del Señor, voy a poder decir como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Comienza a hacerse agradable, pero eso se va a comenzar a ver mientras caminamos. Mientras estemos esperando, no vamos a ver nada. La fe implica acción. Santiago lo dice, tienes que tener fe y no tienes obra, muerta. Muéstrame tu fe sin tu obra, yo mostraré mi fe por mis obras. Porque el que cree no se sabe porque lo dice, sino porque lo vive. Porque dice, no, esto es verdad.
Y cuando digo que lo creo, ya no necesito decirlo porque ya lo están viendo con mi vida, de que en verdad lo creo. Y reconozco que van a haber momentos grises, momentos negros, momentos difíciles, pero yo sigo creyendo la verdad. Y tenemos que protegernos. Y precisamente esa es una de las razones para las que nos congregamos. Para motivarnos, para exhortarnos, porque hoy puede que alguno de nosotros esté pasando una crisis fuerte. Porque el diablo nos tienta, Santiago 1, a veces somos tentados. Pero en Hebreos 3 y Hebreos 9, como dice que nos congreguemos, la razón es para exhortarnos mutuamente a las buenas obras, a que nos recordemos esa verdad. Pero necesitamos hablar y decir, bueno, hoy no me siento que amo a mi esposa, hoy me siento mal, hoy siento que odio a mis hijos. Y no escandalizarnos cuando escuchemos eso, sino sentir compasión por mi hermano, orar por mi hermano y lo más importante, recordarle la verdad del Señor. Porque solo la verdad nos va a dar consuelo, solo su palabra nos va a dar aliento y descanso. Esa carga difícil, el Señor dice, tráemela, yo la llevo, nunca era para que tú la llevaras. Sigue quejándote, sigue sufriendo, y cuando va a venir a mí a decirme, Señor, aquí está, no puedo. Hace rato te estaba esperando. En 2 Corintios se muestra el pasaje de que no andamos, no andamos por fe, no por vista, sino por fe. Olvídese de lo que ve. No se trata nunca la vida cristiana de lo que vemos. Y no le pida a Dios que se lo muestre para obedecer, porque no va a hacerlo. Porque si Dios se lo mostrara antes de que usted obedezca, entonces no está actuando por fe, sino por vista. Y si actúa por vista y no por fe, entonces no va a poder agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios siempre le va a dejar cosas ocultas a propósito para que creamos en Él. Y cuando creemos, entonces dice la Biblia. Una cosa que a mí me encanta es cuando Jesús se encuentra con Marta y María cuando Lázaro había muerto. La falta de fe nos limita de ver su gloria, en cualquier contexto, su matrimonio, su familia, sus hijos, lo que sea. Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y hablando dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En ese mismo pasaje, en Juan 11, antes de que Jesús le diga a la gente, quiten la piedra, y que Marta le diga, no, ya lleva días. Jesús dijo, le estaba hablando con Marta, que él sale y le reclama, y Jesús le dice en Juan 11:23, tu hermano resucitará. La verdad de Dios, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero todavía tenían dudas. Porque aunque Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta dice, sí, allá, yo sé, pero allá. Y Jesús la reta y le dice, yo te he dicho que si crees, que todo el que cree en mí resucitará. Y que si crees, verás la gloria de Dios.
Marta no creía. Pero cuando ve a Jesús y lucha con su incredulidad, cree, ve el milagro suceder. Y ve a Lázaro levantarse de la tumba de 3 días muerto. 4 días. Y herida ya. No fue como la otra niña que se acaba de morir y se resucitó. Era más impactante. Ya estaba hasta sepultado de 4 días. La fe en Jesús, en creer a lo que Él dijo. Renuevo, la fe no es creer y yo quiero que pase algo que el Señor no me ha dicho. Para Marta, la fe implicaba creer que su hermano resucitaría porque Jesús lo dijo. Y resucitó. Si el Señor dice que el hombre que le teme, que anda en su camino, va a gozar de una buena vida con su esposa y su familia, no sin ausencia de conflictos, sino en adoración continua, juntos, en armonía, resolviendo bien los conflictos cuando lleguen, me toca creerlo. Pero si yo no creo, no voy a poder ver al muerto resucitado. Como dice Jesús, si yo no creo, no voy a ver la gloria de Dios. Confróntese constantemente con las verdades de la Biblia que para usted no tienen sentido, que parecen ser falsas ante su realidad. Y cada vez que vea que lo que Dios dice no parece real, recuerde lo que también dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si su percepción de la realidad no es acorde a lo que dice la Biblia, es usted el que está equivocado, no es la palabra. Y no se quede con que está equivocado y ya ore y pídele a Dios: Señor, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a ver a mi esposa como tú la ves, a mis hijos como tú lo ves. Y mientras le pido eso, voy actuando en fe y en obediencia a lo que Él me dice. La fe me va a ayudar a poder cumplir su voluntad. Si no tengo fe, no puedo cumplir su voluntad ni agradar. En Marcos 9:24, en ese mismo pasaje donde Jesús baja del monte de la transfiguración, intenta sanar a un niño, un joven que estaba endemoniado. Jesús habla con el papá del muchacho. ¿Y crees? Le preguntó. La pregunta es siempre Jesús: ¿crees? Y le dice el hombre: creo. Ayuda a mi incredulidad. Porque creemos en que Cristo es el Hijo del Dios viviente como Marta, pero no creemos que Él tiene el poder para hacer el milagro hoy. Pensamos que los milagros van a ser después cuando el Cristo venga. Pero Jesús te dice: sí, yo soy el Señor y cuando yo venga va a ver mi gloria, pero también la puede ver hoy. Si crees. La Biblia cantamos de gloria en gloria te veo. Muchas veces no lo vemos de gloria en gloria, pero Él quiere que lo veamos de gloria en gloria. Le falta fe, hermanos. Romanos 10:17. Eso no es solamente para los inconversos, es también para los cristianos. Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Esto no es nada más para el que no cree afuera de la iglesia. Eso también es para ustedes y para mí, que hoy no le creemos a la verdad de Dios. Siga leyéndola. Quédese ahí. Que mientras más la lea, la fe va a llegar. Necesitamos evaluar cada creencia que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Y poder evaluar si lo que yo creo hoy como bueno, en este caso familia, pero en cualquier tema, es una verdad que Dios ha dicho o es una mentira sutil de Satanás. Si es una verdad de Dios, me afirmo en ella. Y si es una mentira, la desecho y oro más, leo más para poder creer y en vivir en su voluntad. Segunda de Pedro 1. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay otra versión que dice, este mismo versículo, ya Dios le ha dado todo lo que necesita para vivir una vida divina, piadosa. Y viene, versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y sus promesas, versículo 4. El conocimiento de Dios, Juan 17, con la vida eterna, y conocer sus promesas, en eso se resume conocer todo lo que necesitamos para poder vivir una vida piadosa. Conocer más a Dios, creer que lo que Dios dice de Él es verdad, que Dios dice que es bueno, yo creo que es bueno, a veces no parezca para algunos, yo creo a la verdad, yo creo en su promesa de su familia, de honrar a mi padre y a mi madre, de amar y respetar a mi esposa, yo creo en su promesa, yo creo en su palabra. Si hago eso, tengo la garantía de que voy a poder vivir una vida de acuerdo a lo que Él pide. La pregunta que Él te hace hoy es, ¿ves? Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Te queremos pedir perdón, Padre, porque hemos pecado de incredulidad muchas veces, en muchas áreas. Hemos caído en la trampa de creer que las mentiras que Satanás nos dice de la vida son reales. Por creerlas, nos apropiamos de ella y sin saberlo la vivimos. Y claro, me parece una realidad cuando comenzamos a contrastar. Padre, aumenta nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad. Ayuda a los hermanos aquí en Templo Bautista Colón que puedan seguir creciendo el tiempo en tu palabra para que aumente su fe. Padre, restaura cualquier relación en los matrimonios, entre padres e hijos, incluso entre hermanos, que puedan tener hoy a todos los que están aquí presentes. Que sus familias puedan ser lo que tú dices en tu palabra, que pueden ser las familias de los que te aman a ti. Que sea notorio el gozo entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos y padres. No es una utopía, no es una fantasía, es una realidad porque está garantizada por el Creador del universo. Ayúdanos a apropiarnos de eso y a creerlo. Ayúdanos a salir de aquí no con la motivación de hacerlo con tus fuerzas, sino de recordar de que es fruto del Espíritu Santo y que necesito estar cada día más lleno de ti para poder hacer lo que tú me pides, recordando de que si yo te pido algo conforme a tu voluntad, tú no lo darás. Tus promesas, Padre, son las que nos ayudan. No hay nada más que eso. Gracias por dejárnosla y por también dejar a tu Espíritu Santo para convencernos del pecado, pero al mismo tiempo consolarnos y fortalecernos para vivir la vida que tú así quieres que vivamos. Amén.